Vamos a comenzar con la presentación de los resultados de Samán. El temario, un poco queríamos repasar datos generales de la última siembra y los últimos cultivos, las principales variables de manejo, los resultados de cosecha de esta zafra, una evaluación, pequeña evaluación que tenemos sobre los nuevos cultivares que estamos usando y algunas inquietudes y desafíos que nos quedan de cara a la próxima siembra. Este es un poco las áreas que se sembraron en esta zafra, 13.717 hectáreas en la zona norte, con esa distribución ahí de variedades, con un Olimar que baja su participación en zona norte, un Merín que también bajó por un tema de disponibilidad de agua principalmente, y un Gurí CL que aumenta el área. En la zona centro, 6.764 hectáreas. Olimar bajó considerablemente, el Merín tiene un pequeño aumento y el Gurí se mantiene estable en ese 23%. En la zona este, que significa más del 70% del área de Samán, 48.397 hectáreas con esa distribución. Tacuarí que nuevamente baja el área. Merín con 54% del área aumenta. El Gurí se mantiene estabilizado en ese 18%. Los híbridos, que básicamente son XP113 y No, están estabilizados en 10% del área. Y granos cortos y medios con una pequeña baja de área. Un total de 68.878 hectáreas, que significó un 15% aumento de área respecto a la última zafra. Un área promedio por productor de 427 hectáreas. Y acá un resumen de lo que es a nivel, la distribución de variedades cuando la miramos a nivel de todo Samán. 47% del área Merín, 23% Gurí, y después Olimar con 7% del área, Tacuarí 5%, y variedades menores que hacen el resto del área. El uso anterior del suelo, ahí tenemos, esta es la situación promedio, que un poco ejemplifica la situación general. Tenemos un 26% del área de rastrojos, un 12% del área de rastrojos de soja, 9% de rastrojos de sorgo, después retornos con pradera y sin pradera, con pradera predominantes, y los laboreos de verano, que significan un 74% del área de los retornos y un 35% del área sobre el total. Esta es un poco la distribución cuando agrupamos un poco los rastrojos de arroz, los diferentes rastrojos de arroz, los retornos sobre otros cultivos y los retornos. A nivel general tenemos una situación bastante favorable, pero cuando lo miramos particularmente en zona centro y norte, los rastrojos de arroz son una proporción bien importante de la rotación, o sea, los cultivos que se hacen sobre rastrojos de arroz en la zona centro y norte, la cantidad de áreas de soja y sorgo y rotaciones con otros cultivos son menores, las diferencias, los sistemas, las rotaciones son bastante diferentes a la zona este. Acá en la zona este tenemos alrededor de un 15% del área sobre rastrojos de arroz, el resto, un tercio del área es sobre rastrojos de soja y sorgo y retornos sobre praderas, situaciones que entendemos favorables para los cultivos, a diferencia de la zona centro y norte. Poco los tratamientos de semilla, tenemos un 10% del área que se siembra sin curar, la gran mayoría sobre el final de las siembras. Curado estándar con 64%, el estándar nuestro es tiametoxante, buconazol y zinc. El uso del zinc se generalizó en todos los tipos de curado. Y después los curados especiales que le llamamos, con Radifan, Fertiactil, Raiza y este último que incorporamos este año, el Vitalfor, que suman diferentes porcentajes, son usados en diferentes situaciones por los productores. Acá un poco lo que es el histórico de siembra de Samán, acá las últimas 5 zafras. Esta línea naranja es la presente zafra, una zafra cuando la miramos en promedio todo Samán, superamos el 90% de la siembra
antes del 1 de noviembre, cosa bastante favorable. Cuando lo miramos separado por agencia, este año vemos que ahí tenemos las agencias Río Branco y Tacuarembó, que por un tema de lluvias tuvieron atraso en la siembra y se nos dio ese último 20% del área sembrada después del 1 de noviembre, nos llevó problemas en los nacimientos, nos llevó problemas, mucha necesidad de baño para nacer en esas áreas y marcadamente se ven los resultados al final, esos atrasos de nacimiento que tuvimos principalmente. Acá un poco les mostramos las medias de fertilización, en el primer cuadro la zona este y en el segundo cuadro la zona centro y norte. Ahí cada una de las variedades, acá lo que resaltamos es las unidades de nitrógeno que se están usando en Merín, son notoriamente más que en las otras variedades, y en los híbridos también mayor unidad de nitrógeno en el macollaje. En promedio de todo el es prácticamente 40 unidades de fósforo, 40 unidades de potasio, 70 de unidades de nitrógeno en macollaje y 23 al primordio. Y en la zona centro y norte, un poco menos de uso de fertilizantes de fósforo y potasio y un poco menos también de nitrógeno, pero no es demasiado. Acá un poco la evolución del uso de los fertilizantes. Ustedes ven que la primera barra es el fósforo, después el potasio y el nitrógeno en el macollaje. Se viene cambiando la relación de uso de fósforo para más uso de potasio en las fertilizaciones basales y se viene aumentando fuertemente también la fertilización con nitrógeno al macollaje. Las fertilizaciones al primordio mantenidas aproximadamente en 50 kilos de urea, 23 unidades de nitrógeno. El tema riego, ahí que se comentó, yo entiendo que la situación fue bien distinta en lo que fue el este y lo que fue el norte principalmente, la agencia nuestra de Tomás Gomenzoro principalmente, que fue la que más problema tuvimos. Nosotros hacemos un monitoreo de lo que son los consumos de energía de los sistemas de riego para relacionarlos con las demandas. Nosotros alrededor de 12.000 hectáreas tenemos acá en el este de riego por sistemas de bombeo. Si bien este año fue un año de alto consumo de energía, de kilowatt por hectárea, no fue el mayor siquiera. Han habido años mayores y en la serie anteriores hay también años con alta demanda. Fue un año de alta demanda, pero que se compensó en segunda quincena de enero y febrero las demandas de los cultivos en los sistemas. La zona norte sí fue bastante distinta. Tuvimos, ahí Álvaro mostraba las diferencias de evapotranspiración frente a la media. Acá tenemos un análisis hecho sobre toda la zafra, 31% más, y de precipitaciones tuvimos 55% menos. Esta es la serie histórica y esta zafra de la evaporación para la zona norte. Estos son datos de Salto. El río Uruguay estuvo en mínimos históricos, tenemos mucha área dependiente del río Uruguay, y estuvo en mínimos que complicaron bastante los bombeos y tuvimos bombeos alternativos, compra de aguas en varios sistemas en la zona norte. Ahí un poco la distribución, cómo es las fuentes de agua en el norte. Nosotros tenemos 60% del área del norte directamente con represas, exclusivamente represas, un 14% que es de represas y arroyos o ríos en combinación, 12% de represas y río Uruguay, y después 15% exclusivamente río Uruguay. Esta es la gráfica, la misma que le mostré de demanda atmosférica, ahí lo que fue diciembre y enero fue notoriamente mayor. Esto es un comunicado a nivel de ejemplo de lo que eran los comunicados que venían saliendo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Teníamos 482 metros cúbicos por segundo en el río, cuando lo normal son 4.000 en el río en esta época. Teníamos cota 31 y llegamos a tener 30
de cota en el río cuando lo normal es 35, 36. Los levantes muchos quedaron colgados, hubo que salir a buscar agua adentro con rebombeos, a gasoil, etc. Como todo, hay situaciones distintas, levantes mejores y peores, pero fue bien complicado el año en el norte. La demanda esa atmosférica nos hizo de que de los presupuestos que teníamos, por ejemplo, de agua en metros cúbicos por hectárea para Olimar, teníamos presupuesto de 15.000, se nos fueron a 18, y en Merín teníamos presupuesto de 17 y se nos fueron a más de 20. Esa agua no estaba. Terminamos con estas medidas. Ahí esto es un resumen de las medidas, cada productor tuvo su historia, pero 4% del área que se abandonó para priorizar otras áreas, directamente se sembró y no se cosechó. 5% del área hubo que comprar agua a vecinos, a fuentes de terceros para terminar de completar el riego. 36% del área tuvo cortes de riego anticipado, digamos, no es lo que conocemos acá por anticipado, sino que forzadamente anticipados en enero en Artigas, con la demanda que hay. Y después 6% del área se salvó a base de levantes y rebombeos. El resto del área, la otra mitad del área, estuvimos en situaciones más o menos normales, había alguna reserva desde el inicio y situaciones más o menos normales. Las consecuencias que tuvimos que se terminaron abandonando 550 hectáreas de cultivo, corte de riego anticipado nos dieron problemas gravísimos de calidad, o sea, corte de riego 20 de enero, 25 de enero, primeros días de febrero, problemas como mostraba Claudio ahí de enteros de 27, 30, en las primeras cosechas, cosas que no habíamos visto antes, y provocó pérdidas de rendimiento claramente también, y sobrecostos importantes en lo que fue básicamente bombeos, rebombeos, compras de agua a terceros, prácticamente todo el mundo bombó los fondos de las represas. La situación del norte fue bastante particular. Saliendo de lo que fue el riego, entrando en lo que son el uso de fungicidas, como ven ahí bastante generalizado el uso de fungicidas, zona 79% del área. Acá las situaciones son distintas, el Merín el uso de fungicida básicamente para problemas de hongo de tallo, y después las otras variedades se usa fungicida preventivo para bruzones, y algunas veces segundas aplicaciones también en gurí para bruzones. En zona centro, 85% del área con uso de fungicida, el Olimar, un área menor en la zona centro, con bajo uso de fungicida que repercutió en los rendimientos, van a ver también. Y la zona norte, 90% del área con uso de fungicida. Acá un poco los resultados. En cada una de las agencias, los rendimientos, acá en la agencia Varela, 186 bolsas. Acá hay un componente bien importante de lo que son las variedades de ciclo corto, de granos medios y cortos. Está el rendimiento físico, simplemente acá, no está ponderado por premio. Y acá está el sano, seco y limpio, 189 bolsas en Varela. En Lascano 194 y 198, con mucha influencia de lo que es el tacuarita, todo concentrado en la zona de Lascano. En Vergara 193 bolsas secas y limpias y 196. En Río Branco 179 y 180, y muy afectado por lo que le comentaba al principio, todo lo que sembramos en noviembre, prácticamente hubo que bañarlo para nacer, llevó 1, 2 y hasta 3 baños en algunos casos para lograr emparejar los cultivos, y los resultados no fueron los mejores, ahí está un poco abajo de lo que fue Vergara. 194 bolsas sana, seca y limpia el promedio del el año anterior había sido 194.8, prácticamente el mismo rendimiento del año pasado en zona este. En zona centro, una situación similar a la de Río Branco, con un 20% de la siembra en noviembre con problemas de emergencia y nacimientos, y una calidad que se mantuvo,
que fue, digamos, de 180 a 180.6, prácticamente estable. En zona de Salto, que tuvimos una situación mejor de las represas, prácticamente las situaciones de mayores daños por falta de agua estuvieron concentradas en Comensoro. En Salto el rendimiento fue 192 y el rendimiento sano, seco y limpio también estable, o sea, una calidad neutra. Y en Comensoro sí, este rendimiento es sobre área sembrada, no es sobre área cosechada, es sobre área sembrada, 180 bolsas y 176 de sano, seco y limpio. Acá hay un problema importante de calidad en el 60% de la cosecha, pero la calidad arrancó con enteros de 30, 35, 40% en 3 de febrero que empezamos la cosecha y terminó con 60, 62, fue en aumento, pero bien marcados los problemas de calidad en los cortes anticipados de agua. Y todo Samán con un rendimiento de 189 y 190.2 de sano, seco y limpio, es la segunda zafra mejor de rendimiento de Samán. Una buena zafra con una variabilidad alta por el tema de agua, principalmente en el norte, y problemas de implantación en la zona de centro, Río Branco y Tacuarembó. Acá un poco empezamos a desglosar lo que son los rendimientos por variedad. Zona norte, la barra más oscura es el físico y lo otro es lo sano, seco y limpio, lo que en definitiva cobra el productor. El Olimar con 185, el Merín muy destacado con 214 bolsas, un área menor, pero se priorizaron las áreas que había buena disponibilidad de agua para la siembra de Merín, resultado muy bueno. Y Gurí con 177 seco y limpio y 172 sano, seco y limpio. En la zona centro, un área menor de Olimar, con problema de hongos estuvo acá, de bruzones, 155 sano, seco y limpio. Un área de 176 y 175 sano, seco y limpio de Gurí, y el Merín con 188 con premio básicamente por blanco y por entero en la zona centro. Lo que es en la zona este, el Tacuarí, muy estable. Si recuerdan las últimas presentaciones, anda los rendimientos de Tacuarí en 193 bolsas, 190 y alguna bolsa sana, seca y limpia todos los años, muy en el nicho del Tacuarí, en zona de India Muerta, la zona de Las Canas, muy en su nicho, no lo sacamos mucho ahí. El Merín con 201 bolsas sana, seca y limpia, un resultado muy bueno también, con una calidad muy buena, muy destacado. El XP 113 con calidad neutra, digamos, respecto al seco y limpio, 199, el INOV 195, y el Gurí, un área bien importante de Gurí en la zona este, con 193 bolsas también. Tendemos muy destacada el rendimiento de la variedad Gurí acá en la zona este. Cuando nos vamos a lo que es las especialidades, tenemos un rendimiento físico de perla de 131 bolsas. Tuvimos mucho problema de vuelco este año. Hubo mucho problema de vuelco, es cultivos que están por lo general asegurados, pero el físico fue el 187 sano, seco y limpio. Carnaroli con 205 equivalentes. Ayate con 199, 404 con 206. Esta es la aromática nueva de Inia, un equivalente de 201 bolsas. La plantamos íntegramente en el norte. Tuvimos problemas importantes de baneo por alta temperatura acá en esta variedad. Se veía claramente los cultivos que estuvieron expuestos en la floración en enero, clarísima el problema de baneo. La vamos a traer de vuelta para el este. Y lo que es la semilla híbrida, estos son unas 800 hectáreas de semilla híbrida que se hacen en el norte, que da un equivalente muy bueno este año también, muy buenos rendimientos de las dos materiales de semilla híbrida que se hacen allá en la zona norte. Un poco algún repaso de lo que fueron las nuevas variedades. La 91-97 ya no es tan nueva, la venimos probando hace varios años. Se destaca muy bien en el norte, a pesar de los problemas que tuvo
este año. Tiene un poquito menos de blanco total y un poco más de yeso comparado con Merín. Estos son 7 casos, estas chacras están repartidas en 7 casos. Las primeras 5 situaciones son de la zona norte. El rojo es el testigo y el azul es el rendimiento de la variedad. Como ven, en la zona norte los azules por lo general están superando los testigos. En la zona este un poco los resultados fueron un poco más erráticos, no son tan concluyentes, por lo menos a nuestro entender, ya viene dándose eso. ¿El testigo fue Merín? El testigo en este caso fue Merín, en la mayoría de los casos. La 93, se sembraron 623 hectáreas, acá sí hay más casos, entonces no lo ponemos por productor, sino que lo agrupamos lo agrupamos por zona. En la zona norte, un rendimiento muy similar. El testigo de la zona norte era Olimar, son chacras muy similares, dieron, con la ventaja de la resistencia a brusones del 93. La zona centro también el rendimiento muy similar, con la ventaja esta y con un temita de calidad acá, no sé, en este año puntual se nos dio un tema de mancha en la zona centro, pero años anteriores no nos había pasado. Y en zona este se destacó sobre los testigos que teníamos, que eran, en definitiva, en los casos que teníamos era gurí, básicamente, los testigos que teníamos en la zona este. Con calidad similar a gurí, entendemos que es una buena calidad para la 93. La 1202, recordarán variedades de ciclo un poco más largo, de la CL, que hay nuevas. Sembramos 24 chacras en todo el país, 1.064 hectáreas. El 75% de los testigos era gurí. En algunos casos no teníamos gurí de testigo y hubo algún INOV de testigo. Nos dio 3 puntos menos de entero que los testigos y nos dio, que el gurí, y nos dio 1 punto menos de blanco total que gurí, o sea, un poco abajo de calidad. Y los rendimientos de los testigos, que ya repito, eran básicamente gurí, fueron superiores a la variedad con la ventaja del gurí del ciclo, con la desventaja del gurí de la susceptibilidad a brusones. O sea, también nos deja un poco. Tenemos que seguir probando esta variedad y buscándole la vuelta al manejo, pero este año no nos convenció mucho los resultados. Claramente están ahí con alguna deficiencia. La 1294 también, 6 chacras, 306 hectáreas probamos. 4 de 6 testigos eran gurí. Nos dio una calidad mejor que la 1202, pero se nos queda corto en rendimiento. El ciclo es un ciclo corto de la 94, pero se nos quedó corto en rendimiento. Ahí ven los testigos, los rojos, que básicamente era gurí en todos los casos que lo probamos, fue mayor el rendimiento del testigo que la variedad. Entonces, un poco para seguir trabajando con la variedad. Por último, nos pedían un poco el análisis de cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Nosotros hoy en día, al igual que los colegas y todos los productores, estamos preocupados con el tema costos. Estos es un poco los costos de una chacra tipo de Samán, que paga tierra y agua de renta, es arrendataria tierra y agua, que es dueña de la maquinaria, y bueno, tiene una mediana de uso de tecnologías. Este año cerramos con $1.900 por hectárea de costo esa chacra tipo. Y el presupuesto para el año que viene que estamos haciendo nos da 2.185, prácticamente $300 por hectárea encima de lo que teníamos. Cada uno tendrá su situación de costo, pero seguramente estos $300 se repitan. Y por otra parte hicimos un análisis de cómo evolucionaron algunos insumos claves del cultivo que necesitamos para el cultivo, como la urea, el fertilizante, el gasoil, la mano de obra y la energía. Estos son costos en dólares por hectárea, que los pusimos en base 100
en la zafra 2004-2005 y vemos cómo evolucionan. Ahí algunos, como la mano de obra, se multiplican. Otros, como el fertilizante y la urea, tuvieron sus picos en algunos momentos. Hoy en día están llegando, el fertilizante está casi llegando a los picos de estas zafras acá, la urea también. El gasoil, la energía eléctrica que se necesita por una hectárea, la verdad que nos pone en una situación bien desafiante, y esto por último lo cruzamos con la capacidad de compra de una bolsa de arroz. O sea, en esta gráfica graficamos cuántas bolsas de arroz se necesitan para comprar una canasta básica de esos insumos: 150 kilos urea, 150 kilos fertilizante, 150 litros de gasoil, la mano de obra para una hectárea y la energía eléctrica que se necesita para una hectárea. Y ahí lo que vemos que cuando cruzás el poder de compra de la bolsa de arroz con lo que están valiendo los insumos, hoy en día nos vamos a casi 75 bolsas para comprar esa canasta básica de insumos, que por supuesto sabemos que además la chacra necesita varias cosas más que esta básica que ponemos ahí. Pero simplemente es un ejercicio que nos pone de cara a una preocupación importante para la zafra que viene. Eso es una ventaja, $1,23 por bolsa. Esto es 1.23 bolsas por año va subiendo esa escalerita, esa canasta, en promedio. Ahí un poco nos cuestionamos cuánto sube el rendimiento por zafra. Los que lo han estudiado ahí no andan muy lejos. Lo que $300 da 24 bolsas. No podemos poner la bolsa de 25. Y bueno, y por último, otros comentarios que van muy en la línea de los colegas. Entendemos y trabajamos para que el productor arrocero se siga integrando la ganadería y la agricultura de secano a sus rubros, a sus actividades económicas, que no sea simplemente participe de las actividades o de la rotación, sino que integre estos rubros a sus actividades económicas, que lo hacen un productor más estable y económicamente más viable. Seguir avanzando en algunas tecnologías ahí, el tema del pastoreo de los puentes verdes sobre taipas, hacer que entendemos un tema bastante conversado y trillado, pero entendemos que hay para avanzar todavía en ese tema, para combinar las actividades, incluir otros cultivos en la rotación arrocera. Lo planteamos el maíz, o sea, hoy hablamos mucho de soja, de sorgo, capaz que tenemos en Brasil ahí, ya están con el maíz fuerte en la rotación, capaz que tenemos que plantearnos también ponerlo como tema a estudiar. En tema variedades, no fue un año muy bueno para las pruebas que hicimos las variedades CL. Seguimos necesitando claridad en ese sentido y tener un reemplazo para el Gurí CL, que es una variedad que no es nacional, que tiene problemas de brusones y bueno, entendemos que tenemos que seguir buscando esos sustitutos para esta variedad. Como promisorio nos deja, entendemos que fue un buen año para la 93, entendemos que puede ser una variedad que complemente los ciclos de cultivo acá en el este, que sirva para poner algo de ciclo corto en el plan de siembra y arrancar con cosechas temprano, resistente a brusones. Y es un claro recambio para la variedad Olimar en la zona centro y norte. Desde el punto de vista productivo es un recambio claro ahí. Así que bueno, esa es un poco la presentación nuestra.